Muy buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es María José Morales y actualmente soy la gerente administrativa para AOVD Internacional, empresa con gran trayectoria y especialista en facturación electrónica. Y bueno, hoy en nuestro segmento de digitalización operativa, y actualidad empresarial, realizaremos un recorrido desde la aparición de los equipos fiscales hasta la implementación de la factura electrónica. Y para ello nos acompaña hoy don Adelso Prieto de la empresa Saint. Don Adelso, un gusto saludarle. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal, María José? Un placer para Muy mí. bien, ustedes. Muy bien, don Adelso. Bueno, antes de iniciar, no sé si quería comentarnos algo sobre su empresa, a qué se dedican y tal vez ahí darles un saludo acá a los invitados. Sí, cómo no. Buenos días. Mi nombre es Adelso Prieto. Estoy en representación de la empresa, por un lado, Saint Casa de Software, una empresa que trabaja en Latinoamérica, 32 años de experiencia en el segmento de ERP, facturación, contabilidad, planilla, nómina, etcétera. Y por eso es que estamos involucrados con estos temas de factura electrónica en todas las regiones donde existe esta modalidad. En Panamá está en un proceso de adopción. Luego, adicionalmente, tenemos a la empresa aliada Total Aplicaciones, una empresa que se dedica a elaborar soluciones o productos o app, como lo queramos llamar, conectados con las soluciones Sign principalmente, y luego hacer interfaces en factura electrónica igualmente en todas las regiones, como les comenté ahora, en Latinoamérica, varios países donde ya es una experiencia adoptada. Aprovecho para adelantarles que AOVD Internacional igualmente tiene mucha experiencia en este segmento de facturación electrónica en otras regiones. Entonces diríamos que esa es mi presentación. Cualquier cosa, ahí en el chat voy a dejar mis datos. Igual al final de la presentación AOVD va a poner los datos de AOVD Internacional. Cualquier cosa con ellos también me pueden ubicar. Cualquier duda relacionada con Sign, Total Aplicaciones o con esta charla que vamos a trabajar hoy. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, don Adelso, por la introducción. Y bueno, ya entrando de lleno al tema sobre el avance y el recorrido y todo lo que ha acontecido sobre el tema de facturación electrónica. Y es que a partir del 2011 se arranca con el tema de los equipos fiscales. Estos equipos fiscales son cajas registradoras e impresoras fiscales con un módulo de ERP que permite la facturación. Todos los contribuyentes obligados están en este momento arrancando en el 2011 con el proceso de este equipo fiscal. Don Adelso, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué aconteció en ese momento? ¿Cómo ha sido ese proceso con las impresoras fiscales? Bueno, haciendo un recorrido breve, el gobierno de Panamá en el año 2010 empezó a estudiar un modelo alterno para recaudación. Entonces, haciendo algunas acotaciones o referencias que me gustaría ir haciendo aquí en la conversación, la Dirección General de Ingresos, que es el ente recaudador, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en este conversatorio vamos a referirnos más que todo a temas estrictamente técnicos. Es decir, la DGI, repito, como cualquier otra jurisdicción tributaria, se encarga dentro de sus varias funciones, mejorar los elementos de recaudación de los impuestos. Y por supuesto, la facturación, lo relacionado con el impuesto tipo IVA, que aquí en Panamá se denomina ITBMS, ellos siempre van a estar detrás de eso, ¿no? Entonces, en 2010 empiezan a estudiar un modelo de facturación, modalidad equipos fiscales, con experiencia previa en otros países, año 2010, ¿no? Ubiquémonos en el contexto. Luego de unos procesos que se avanzaron, el proyecto arranca en el año 2011, específicamente, que casualmente es cuando SAIN, aquí en Panamá, empieza a consolidarse. O sea, nosotros estamos a nivel Latinoamérica, pero uno de los impulsos principales fue la adopción de equipos fiscales aquí en Panamá. Eso arranca en el 2011, como la mayoría de los procesos se fueron haciendo los ajustes, cronogramas, se fueron corriendo, y digamos que en forma completa arranca a plena capacidad en el año 2012. Hasta ese momento, simplemente había que adquirir un equipo fiscal, una serie de contribuyentes que cumplieran con ciertos requisitos. Es decir, quedaron unos contribuyentes asociados,
o obligados, mejor dicho, perdón, y otros contribuyentes que quedaron exentos del uso de equipos fiscales. Todo eso a través de una reglamentación, de unas providencias que ellos mismos emitieron. Entonces, básicamente eran dos equipos o dos modalidades de equipo. Uno, que es lo que uno denomina en el mercado como una caja registradora fiscal, es decir, un equipo que maneja la información muy genérica, es decir, no hay un manejo administrativo ni contable de la organización, sino que ese equipo, ese dispositivo, llamémoslo así, sirve para registrar la facturación. Por supuesto, el que maneja equipos fiscales sabe que tiene una memoria protegida. Todos estos fabricantes de equipos fiscales pasaron por un proceso de certificación, ¿verdad? Y las cajas registradoras simplemente la llevaban, hacían unas pruebas. Aquí se hacía a través de un organismo que se llama la Autoridad de Normación Gubernamental, o AIG, muy nombrada ahora, y se iban aprobando. Esas eran las cajas registradoras fiscales. También había la modalidad de el uso de impresora fiscal. Por supuesto, para tener una impresora fiscal sí requería un ERP o un programa administrativo contable para poder hacer facturación y otros procesos administrativos, que era la opción ideal. De manera que si la empresa iba a hacer alguna inversión en tecnología, aunque fuera la empresa más pequeña, una pyme o MIPYME, como se llama, simplemente adquiría el ERP, desde el más sencillo hasta el más complejo, y lo conectaba con la impresora fiscal y le servía para cumplir con la DGI y para mejorar la administración de su negocio. Y por último, rectifico, había unos contribuyentes que por las disposiciones legales estaban obligados a utilizar estos equipos fiscales, a adoptarlos, y había otros que estaban excepcionados. Bien, esa fue la experiencia en el año 2012, que fue cuando fue más en pleno desarrollo. Repito, 2011 fue algo de acercamiento, algo como lo que estamos ahorita, ¿no? La DGI daba leyes, la gente probaba, iban haciendo cronogramas, corrían los cronogramas, y en el 2012 arrancó, y estuvimos así prácticamente en todo ese proceso hasta el año, prácticamente hasta el año 2021. Aunque ahora, obviamente, la aplicación de la facturación electrónica va a haber un cruce entre ese 2021 y un 2018, que fue un periodo de transición. Pero para no confundirlo entonces, lo único que varió luego, a partir del año 2021, febrero, es que la Dirección General de Ingresos saca una reglamentación para que aquellos contribuyentes que quisieran seguir utilizando sus equipos fiscales, ¿verdad?, antes nombrados, adquirieran un dispositivo de transmisión que podía ser un dispositivo físico o podía ser a través de un software. Ahí está toda la explicación, toda la parte técnica muy bien desglosada, y conectarlo o añadirlo a su equipo fiscal. O en su defecto, si quería hacer una reposición del equipo, podía adquirir ya equipos fiscales que ya a partir de esta fecha se empezaron a llegar ya con el dispositivo de transmisión integrado. Ese es el punto de vista del equipo que tenía el contribuyente. Del lado de la DGI, digámoslo así, que obviamente tenemos el equipo de transmisión, ya sabemos que tuvimos un poco de tiempo, que ese dispositivo, la única manera de revisarlo era ir a hacer presencia física. Es decir, había que ir, sacar unos reportes que están reglamentados y en base a eso poder hacer algún tipo de revisión. Luego la DGI, con la razón de tener estos dispositivos de transmisión, es que ellos tienen del lado de allá una plataforma donde pueda recabar esa información, ya no de forma por ticket, no es que tiene que ir presencial, sino transmitirla hacia el ente de esos cortes que tienen que transmitir los clientes para garantizar que lo que están haciendo en el día a día quede bien registrado. Eso fue lo que añadieron en el año 2021 con respecto a la facturación. Don Alzo, ¿y cómo era esa interacción en ese transcurso del 2011 a la actualidad? La interacción entre estos equipos fiscales y los sistemas administrativos u operativos de las empresas. ¿Cómo era esa interacción? Ok, sí, cómo no. El que ya, por ejemplo, ya yo tenía un software, o un ERP, vamos a llamarlo así. Muchas casas de software, como fue el caso de Sign específicamente, lo que hizo fue que certificó su software, además del equipo fiscal que lo hicieron los fabricantes, como lo aclaré ahora. Las casas de software nos dirigimos a la DGI y cumplimos un proceso de certificación y nos emitieron una resolución donde estábamos autorizados como software, ERP, software de facturación, para poder ser utilizado con los equipos fiscales
que habían sido homologados aquí en Panamá, trayendo ya la experiencia de otros países, como dije. Por supuesto, el proceso fue muy transparente, fue muy sencillo porque ya traíamos la experiencia previa, eso siempre cuenta. Bien, Claro. luego hubieron software que no cumplieron ese proceso. De hecho, hay un listado, cualquiera de los que estén escuchando, ustedes pueden ir a la DGI y pueden solicitar un listado de cuáles fueron los software homologados. Hay software que hacen vida en Panamá que no fueron homologados. ¿Bien? Para que sepan. Luego, como había algunos software que no había manera de ubicar a los fabricantes, se dio pie a lo que llamaban las herramientas fiscales, es decir, si el cliente quería seguir utilizando su software, pero no conseguía soporte o apoyo del fabricante original del software, hay empresas, igual que Total Aplicaciones lo hace ahora en la facturación electrónica, que se encargaron de poner a conversar, entre comillas y subrayado, el software RP con el equipo fiscal. Eso más que todo con las impresoras fiscales. Con las cajas registradoras no. Las cajas registradoras eran más autónomas, es decir, solamente servía para registrar el proceso de venta. A lo que me estoy refiriendo ahora era a los software que hacían vida en Panamá, unos no certificamos, ya lo comenté, y con una resolución emitida por la Dirección General de Ingresos, y otros que no fueron certificados, le dieron espacio a empresas que podían hacer unas interfaces fiscales para comunicar su RP junto al equipo fiscal. Esa fue la impresión, el manejo, y así se vino trabajando hasta ahora 2021. Por cierto, para efectos de este cambio del dispositivo de transmisión, para aclararlo, no hubo que hacer ningún cambio. Es decir, no hubo que hacer cambio ni a nivel de homologación, sino que la misma Dirección General de Ingresos, con el mismo esquema que ya traía, lo que llama uno el firmware, ¿verdad? Que tiene el firmware, es el programa que está dentro de la impresora fiscal para hacer varias operaciones, incluyendo la emisión de los cortes autorizados, específicamente el corte Z. En este caso no hubo que hacer ningún cambio, sino que directamente, al añadir el dispositivo físico y a través de un software o un firmware, se transmite a lo que llamamos el PLACEF, que es la plataforma de la comunicación que recibe la información desde el equipo fiscal y la transmite a través del PLACEF, y así directamente ya la DGI maneja esa información en sus bases de datos. Muy bien. Y bueno, hablamos del esquema de emisión a través de estos aparatos o dispositivos fiscales. A la actualidad o a partir del 2021, que empieza como la interacción ya con esquemas de facturación electrónica, ¿qué pasa con estos dispositivos? ¿Cuál sería la transición? ¿Qué están haciendo los contribuyentes que están optando por este nuevo esquema? ¿Cómo ha sido la experiencia con respecto a este proceso? Bueno, como toda experiencia, y yo diría que en todos los países donde hay un sistema de adopción, al principio siempre hay las inquietudes, hay las dudas, hay que hacer los ajustes, tanto del lado de los fabricantes como del lado de la jurisdicción tributaria. Entonces el proceso empezó, por supuesto, arrancó, se fueron haciendo los ajustes, los ajustes, los ajustes, y seguramente poco a poco todo eso se va a ir, digámoslo así, normalizando, ¿verdad? Al principio las dudas, repito, son procesos que se tienen que transitar. Por mucho que uno quiera planificar todo, nunca va a ser perfecto. O sea, siempre van a haber unos ajustes. Lo importante es que ha habido la voluntad, tanto del lado de los fabricantes, ¿verdad? Que todavía hacen vida en Panamá, fabricantes de equipos fiscales, impresoras o cajas registradoras, así como la DGI, de ir haciendo un acoplamiento. También en función del comentario que usted me acaba de hacer ahorita, varios de los fabricantes que hicieron una certificación, fabricantes de equipos fiscales, repito, una certificación originalmente de sus equipos, ahora con estos dispositivos de transmisión, perdón, algunos no homologaron los dispositivos de transmisión. Es decir, una marca XX se homologó en el año 2011, o a partir del 2011, durante todos estos años hasta el 2021, estaba homologado. Si el contribuyente iba y conversaba en la DGI, le decían, sí, efectivamente, este fabricante es válido. Ahora, no hicieron la interfaz con los dispositivos de transmisión. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, el contribuyente, si va a querer seguir utilizando un equipo fiscal, va a tener que adquirir otra marca. ¿Bien? Para que lo tengan claro. O sea, como les digo, esto es un webinar estrictamente técnico. Ya las consideraciones adicionales que pudiera hacer la DGI en función de este tipo de situaciones que se escapan en las manos,
ya las acciones las puede tomar el contribuyente directamente con la DGI. Aquí no podemos resolver. Aquí lo que les puedo decir es eso. Si yo tenía un equipo fiscal no fue homologado, tan sencillo que si quiero seguir trabajando con equipo fiscal, tengo que adquirir otro equipo fiscal que sí haga la transmisión, tenga ese dispositivo de transmisión y sea aceptado por el placer de la Dirección de General. Ese es otro tema que deben tener en cuenta. Muy bien. Continuando con las filminas, por ahí tal vez Fabi si nos ayuda con la siguiente. Muy bien, con respecto a la evolución y la interacción ya con esquemas de facturación electrónica, sabemos que a partir del 2018 se inicia en Panamá un proceso de desarrollo del plan piloto. Y por supuesto, acá interactúa una figura que es bastante importante, que es el tema del PAC, que son aquellos proveedores autorizados de certificación, que a diferencia de otros países, por supuesto que esta figura juega un papel bastante importante porque todos sus contribuyentes tienen que realizar la factura electrónica a través de un PAC certificado o más bien un PAC autorizado certificado. Y bueno, en la actualidad, en el 2021, se inician las operaciones, tal como lo estaba comentando don Adelso, y las modalidades en facturación electrónica, en las cuales se ha puesto a disponibilidad. Sabemos que por parte de la DGI también cuenta con un portal gratuito para aquellos contribuyentes con un volumen determinado de facturación, o bien optar por esquemas de facturación electrónica amparados por un proveedor y que estén certificados a través de estos PAC. Actualmente, el modelo de facturación electrónica en cuanto a escenarios y requerimientos para este 2022, sabemos que ya varios contribuyentes están utilizando el esquema de facturación electrónica y PAC de manera voluntaria. ¿Cuál es el panorama para el 2023? Se habla de, bueno, hace poco tiempo, creo que un par de días durante esta semana se publicó un nuevo decreto donde se conversa, donde los contribuyentes o los nuevos contribuyentes ya tienen que iniciar sus operaciones a través de esquemas de facturación electrónica. Aquellos esquemas o contribuyentes que ya tienen años operando, pues de momento es un tema de voluntariedad. Sin embargo, esperamos o se cree que para el 2023 la obligatoriedad ya sea un hecho. Don Adelso, no sé si tenés algún comentario al respecto. Sí, cómo no. Sobre ese tema, para hacerlo escalonado, la primera asomo de, digamos así, incentivar a que las empresas utilicen este nuevo modelo de facturación, es decir, la adopción de la factura electrónica, los avisos de operaciones, como le denominamos aquí en Panamá, aquellas empresas que arrancaron o que arrancan sus operaciones a partir de enero del 2023, del 2022, disculpe, ya no pueden hacer uso de la facturación bajo la modalidad de equipo fiscal. Es decir, una empresa nueva obligatoriamente tiene que ir a facturación electrónica. Eso ya tiene, eso tiene más un tiempo, pero ya es bien conocido, ¿no? Luego, otra, ahora más recién, que ya también fue anunciado, a partir de agosto del 2022, todas aquellas organizaciones que tengan que emitir factura al sector del gobierno, incluyendo, por cierto, al Canal de Panamá. O sea, el Canal de Panamá es tomado como una organización pública para esos efectos, ya no puede presentar una factura bajo la modalidad manual, como se llama. Obligatoriamente tienen que emitir un documento por factura electrónica para poder hacer la gestión del pago de esa factura. Entonces, fíjense que todos los elementos están de una u otra manera, la misma DGI está incentivando al uso de esta segunda forma de facturar aquí en Panamá. Luego, siguiendo con el cronograma, para el 2023, yo al principio les había comentado que hay una serie de empresas que no estaban obligados a emitir en el pasado factura bajo la modalidad de equipo fiscal. Habían métodos alternativos. Por ejemplo, profesiones liberales, la banca, servicios públicos, tipo de agua, aseo, compañías de facturación masiva, por ejemplo,
telefonía, etcétera, no están obligados, ahora sí van a tener que adoptar un método de facturación, ¿verdad? En este caso, la factura electrónica. También en zona libre, la zona libre Colón, muy conocida, eran excepcionadas del uso de equipos fiscales, ahora no, ahora tienen que adoptar algún método de facturación, llámese factura fiscal o factura fiscal me refiero con equipo fiscal o la factura electrónica. Entonces, como ven, el panorama está en una situación de transición, ¿verdad? Voy a aprovechar ahora para darles un consejo. Yo lo que les recomiendo a los clientes finales, al contribuyente, bien sea que viene utilizando un método de facturación o a utilizar un nuevo método, es decir, viene facturando factura electrónica, ahora tiene una segunda opción, trate de hacer todas las consultas posibles previas antes de tomar una decisión, de manera que el proceso sea menos traumático y no tenga que estar, utilizando una palabra coloquial, brincando de un método a otro. Por ejemplo, hay empresas que se han ido a adoptar el facturado gratuito, que toda jurisdicción tributaria siempre coloca a disposición de los contribuyentes un facturado gratuito. Pero resulta que ese facturado gratuito tiene unas condiciones que la misma Dirección General de Ingresos les da. Una cantidad de facturas mensuales y unas ventas brutas anuales. Entonces, ¿qué pasa si una buena asesoría y yo me adhiero a ese sistema? Puede ser que arranco con el sistema y resulta que yo arranqué de manera no indicada, no lógica, o mejor dicho, no apropiada, porque estoy incumpliendo. ¿Me explico? O en su defecto, hay empresas, otra categoría, ocurrió, les puedo decir de evidencia, empresas que arrancaron este año, no hicieron las consultas amplias, pertinentes. Cuando yo digo amplias, ustedes por preguntar no les van a cobrar siempre. Les pueden preguntar a un asesor tributario, a su contador, al proveedor de equipos fiscales. En estos webinars que tratamos de hacer precisamente para bajar la incertidumbre, hubo empresas que arrancaron operaciones en este año 2022 y adquirieron un equipo fiscal. Y hubo vendedores, imagínense ustedes, que arrancaron el año, les fueron a comprar un equipo fiscal en vez de decirle, señor, su aviso de operaciones en 2022 y le vendieron el equipo fiscal. Entonces, para bajar toda esa incertidumbre y para tomar una decisión, para no hablar de ventajas y desventajas, que la misma empresa, el mismo contribuyente evalúe, se haga un FODA, una matriz de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, mi consejo en particular, evalúe muy bien antes de dar la decisión, para luego no tener que estar pasando de un método a otro, porque inclusive, otro comentario que les hago, por ejemplo, si una empresa usaba equipo fiscal y cumple un proceso para renunciar al uso de equipo fiscal y pasa factura electrónica, y resulta que después, por las razones que no vienen al caso, no quiere, no le parece apropiado a sus operaciones, y se quiere regresar a la facturación con equipos fiscales, no existe un procedimiento ahorita dentro de la reglamentación. O sea, me estoy yendo a los comentarios de las situaciones que se han dado, ¿no? Seguramente son muchas más. Por eso que lo resumen todo. Asesórese, oriéntese bien, hay mucha gente dispuesta a ayudarlo, ¿verdad? Antes de dar el paso. Esa es mi consideración. Muy bien. Ahora, por acá vamos a proyectar un esquema, cómo ha sido ese flujo y ese avance. Por ahí no sé si se visualiza completa la filmina. Okay. Por acá podemos visualizar cómo ha sido esa trayectoria, ¿verdad? A través de todo esto que hemos estado comentando de manera de esquema. Y cómo funcionan en general los servicios o las soluciones de facturación electrónica. Pues a través del sistema se generan los datos de la factura electrónica, donde en este caso se va a generar un archivo XML, que es la factura electrónica. Antes de esto, tiene que viajar al PAC, que es el proveedor autorizado calificado. Continúa hacia la DGI, donde autoriza o niega la factura electrónica. Se verifica la factura, la firma y todo el certificado de este documento, donde una vez autoriza se envía al cliente y el cliente recibe la factura. Sabemos que este proceso estamos hablando en cuestión de segundos, ¿verdad? Es un proceso bastante eficiente y rápido. Finalmente, el cliente lo que recibe es un CAFE, que es la representación impresa de este documento.
Entonces, así a grandes rasgos, es como en Panamá se trabaja el esquema de factura electrónica y donde aquí venimos a hablar de un tema ya muy de automatización de sistemas, ¿verdad? De todas las ventajas que tienen estos esquemas de facturación electrónica. Sabemos que uno de sus principales beneficios es el tema de automatización de muchos procesos. Por supuesto, es importante contemplar todo el proceso que se maneje en tiempo y forma, tal cual lo solicita la DGI, para evitar inconvenientes, tal cual estaba comentando don Adelso, en todo el proceso. Por eso es importante también adecuarse o protegerse eligiendo proveedores que realmente cumplan y tengan la experiencia en todos estos procesos de generación de facturas o comprobantes electrónicos y ya tengan la tranquilidad de que están cumpliendo con la DGI y todos sus requisitos. Don Adelso, ¿tenías algún comentario al respecto? Perdón. Ajá. No, por ahora está todo muy bien. O sea, hemos hecho las principales consideraciones. Sin embargo, aprovecho también para hacer dos observaciones. Una, que al final de esto vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas, quien quiera profundizar. Y segundo, para los que no pudieron asistir, que obviamente no están aquí, pero lo vamos a divulgar, se está grabando el evento, a veces por temas de agenda, etcétera, para que luego puedan tener acceso a todas estas descripciones que estamos haciendo ahora. Gracias. Claro, claro. Muy bien, si les parece, tal vez podemos iniciar con el proceso de consultas. Si alguien tenía alguna consulta, que por favor nos la haga saber. Muy bien, pareciera que no hay consultas hasta el momento. De igual manera, por acá en pantalla pueden observar nuestras líneas de contacto. De igual manera, si tienen consultas directamente o asociadas con el tema de facturación electrónica o soluciones en sistemas operativos, por acá también pueden contactar a don Adelso o mi persona, que con gusto podemos atender cualquier consulta que tenga. Don Adelso, ya con esto nos despedimos. Sí, efectivamente lo que queríamos cumplir hoy era ese objetivo. Igual, así como María José colocó ahorita la filmina, yo les estoy colocando en el chat mis datos para cualquier información adicional que resulte, bien sea ahora o bien sea cuando este proceso que se va a seguir calentando. La idea Claro, fue ser muy descriptivo. De verdad que muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes a OVD Internacional y gracias a los asistentes. Que tengan todos un feliz día. feliz día a todos. Hasta luego.